Teresa, ¿qué tanto el estatus que tenemos hoy de un partido predominante como es Morena, con una serie, con la inmensa mayoría de los gobernadores provenientes de ese partido, con casos muy complicados como son los de Ricardo Gallardo, que aunque no es de Morena, está en la alianza con ellos, como el propio Durazo, como el gobernador de Baja California Sur, como la gobernadora Marina del Pilar en Baja California, en fin, ¿qué tanto ese predominio electoral apabullante puede entrar en crisis por estos señalamientos específicos de Estados Unidos? Pues creo que está claro ya que es la estrategia de la derecha va a ser aprovechar ese flanco débil que efectivamente los gobiernos locales, y se ha dicho muchas veces, es un flanco débil no solo por donde imperen algunos pactos con el crimen organizado, sino por muchos otros vicios de clientelismo, de mantener absolutamente indemne la estructura de cacicazgos locales y solo cambiarlos de color, la entrada y la puerta abierta que se le está haciendo a las más variadas y diversas políticas ambientales extractivistas, es decir, del trato con la prensa, es decir, en lo local la 4T dista muchísimo, muchísimo, muchísimo de estar soportada por este empuje popular de legitimidad bien habida de la que goza en lo federal y de la que probablemente goza también en la Ciudad de México, que está siendo, también hay que decirlo, sujeta a muy importantes ataques mediáticos, ¿no? En el caso del gobierno de Clara Brugada. Pero entonces tenemos un interior de la República en donde hay de todo un poco y en donde se han abierto los capítulos más dolorosos para la 4T, ¿no? El primer capítulo muy doloroso probablemente el de Tabasco y la barredora, ¿no? Y creo que como cimbró Tabasco y la barredora, le dejó claro a la derecha local y muy probablemente por su vía, porque no creo que debamos entender la actuación de Estados Unidos como una actuación no pactada con la derecha local o con algunos sectores de la derecha local, a la derecha local le quedó muy claro que lo que no podían hacer contraponiéndose al proyecto gobernante, porque era un proyecto que todavía goza de grandísima legitimidad, reitero, bien habida por una cierta política de redistribución de la riqueza, por un discurso desagraviante después de una larga noche de agravio constante a los sectores populares desde el discurso oficial. Entonces, que la única forma de golpear un poco esa legitimidad bien habida, pues tenía que ver con aprovechar esos flancos débiles, y ahí hay un poco de todo, ¿no? Es decir, que estamos ante una estrategia orquestada para minar una legitimidad que no pueden eliminar de otra manera, seguro que sí. Si no hubiera absolutamente nada que perseguir y nada que decir sobre la intachabilidad moral de Morena, de todos modos, Estados Unidos podría optar por esa estrategia porque no es que sean muy adeptos a la verdad, y el caso del Cártel de los Soles así lo demuestra, también es cierto, pero lo que también es cierto es que en algunos casos, y Rochamoya es uno como muy emblemático, los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos pues coinciden con amplias investigaciones periodísticas en México y con un estado de ánimo en el que sí tenemos sembrada una legítima duda sobre su intachabilidad moral. Entonces, me parece, Julio, que efectivamente el interior de la República es una grandísima piedra en el zapato de Morena, porque por un lado les garantizó un abultamiento de votos en algunos lugares incluso bastante clientelarmente inflados, en donde estructuras partidarias del pasado le trabajaron orgánicamente a Morena, pero ahora pues están siendo el único lugar flanco débil por donde se está pudiendo filtrar una crítica de la derecha que en otros lados pues la ven completamente perdida, ¿no? Y si a eso le sumamos, por ejemplo, el desánimo, porque esto es toda la campaña orquestada desde la derecha pactada con Estados Unidos, pero si a hecho le sumamos el desánimo que sectores populares que muchas veces habitan a la izquierda de la 4T tienen con el gobernador de Puebla por la persecución a la prensa, con Oaxaca, que está hecho un chiquero en términos de la conexión política de Salomón Jara, perdón. Entonces,
me parece que sí, en lo local la 4T es muy distinta a ese empuje avasallante que tiene en lo federal, ¿no? Bien, gracias, Teresa. Connie Delgado, ¿te parece que en estas circunstancias sean propicias para que la 4T, específicamente Morena, opte en sus próximas candidaturas por presentar personajes distintos de lo que hoy se tiene en esta situación complicada? Es decir, personajes que estén muy alejados de la corrupción, del crimen organizado, del manejo indiscriminado del dinero. ¿Se optará por figuras de arraigo social y popular verdadero, o por el contrario, puede haber un cierre de filas de la élite de la clase política 4T, de afianzarse con sus figuras tradicionales y decir no dejamos pasar nada? ¿Qué opinas, Connie? Yo creo que lo va a tener que hacer, como mencionaba hace un momento el maestro Lorenzo Meyer. Yo sí coincido en que van a tener que buscar perfiles que tengan una tradición más larga en la oposición, ¿no? Que hayan sido opositores históricos, ¿no? Porque claro, todos los que vienen del reciclaje del PRIAN, pues van a tener cola que les pise. Todos, absolutamente todos, porque todos vienen de ese tipo de institucionalidad, como la que hablaba Maru Campos el día que expresaba su solidaridad Fox y Calderón con ella, cuando ella decía que pues antes existía la relación con el narcotráfico, pero el gobierno tenía el control. Esa era la lógica. Entonces, todos los que están en Morena, que tengan cola que les pisen, pues van a ser de dudosa extracción, digamos, su historia política. Entonces, yo creo que sí, Morena va a tener que atender en este momento, porque estamos pasando un momento, una coyuntura muy complicada. Y aquí yo quisiera añadir un paréntesis, porque me parece que solamente hablamos de lo terrible que está nuestro país, de que nuestro país está sus políticos son muy sucios y entonces no hay manera de limpiar, digamos, su imagen. Pero yo quisiera que recordáramos que quien está de inquilino en la Casa Blanca es un delincuente, ¿sí? Que es un pedófilo, que es un ser que es un delincuente probado, ¿no? Y que es el que está gobernando ahí. Entonces, desde ahí no podemos perder de vista que es él el quien ahora está sentando en el banquillo de los acusados a aquellos que tienen vínculos con el narcotráfico. Y con esto no quiero decir que hay que justificar o limpiar a estos gobernadores que están siendo señalados por distintas razones. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no hay que olvidar que se trata de un ejercicio político el que se está haciendo, que se está utilizando como pretexto el tema del narcotráfico, de la inseguridad, como una vía para legitimar el intervencionismo de Estados Unidos en México. Entonces, no hay que perder de vista todo esto, pero eso no significa que Morena no esté en la obligación en este momento de cuidar sus perfiles, de ver, en efecto, no basta con que la presidenta tenga un pasado probo, limpio, de dignidad, que López Obrador no haya manera de que le encuentren una tacha, ¿no? Entonces, me parece que sí, Morena está en la obligación, y yo creo que justamente esa fue la decisión de colocar a Ariadna Montiel y de hacer la pinza con Citlali Hernández. Entonces, me parece que sí tiene que haber un cuidado y me parece que sí lo va a haber, o sea, pero bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa en medio de todo este huracán que está sucediendo en este momento. Julio. Bien, gracias. Federico Bonazo, ¿cuál es la experiencia que tenemos tanto continental, latinoamericana, como de México respecto a la capacidad de resiliencia, dicen ahora, es decir, la adaptación a problemas y circunstancias adversas? ¿Qué tanto podemos esperar que la izquierda electoral mexicana pueda sobrellevar adecuadamente estos momentos, o puede caer, como ha sucedido en otras latitudes, en la autocomplacencia, en el cierre de filas, en la negación de la realidad y en defender lo indefendible? Federico.
Qué buena pregunta, porque en esta circunstancia de urgencia, de ataque del enemigo, uno que es promotor del pensamiento crítico, de la importancia de estar revisando los fallos y claudicaciones de los movimientos populares, de las izquierdas realmente existentes, que se traban en el mantenimiento del poder. El poder tiene una serie de reglas que atacan al mismo programa ético de la izquierda, ¿no? Pero claro, ante esta urgencia, tú dices, o sea, comprendamos en qué situación estamos en este momento. O sea, la agresión de los Estados Unidos, unida a la agresión interna, además está financiada la agresión interna directamente por todos los organismos de la derecha internacional. La visita de Cayetana, de la que quizás nos ocupemos un poquito, si nos da tiempo en este programa, es una prueba de eso. El nivel de agresión no es retórico, no es nada más que, bueno, estamos peleando en X, en Twitter, ¿no? Estamos peleando los recursos de la nación, estamos peleando lo que ha significado el tímido regreso a una política de estado de bienestar, ¿no? A una izquierda, por lo menos socialdemócrata, que recupere la noción de lo público, que recupere el valor de los derechos, que ponga ciertos cotos elementales al destrozo ambiental, a la codicia corporativa. Ante eso, ante la alternativa que hoy tenemos, ante el peligro de que ese pequeño espacio lleno de chapulines, claudicaciones, retrocesos y contradicciones pierda la pelea política, que es lo que puede pasar en Colombia, y le dé paso a esta derecha bruta, absolutamente inescrupulosa del mundo de hoy, pues uno dice, hay un reflejo de defensa, ¿no? Esto no quiere decir que uno apruebe cuando siente que la derecha institucional le da la espalda a los movimientos sociales, pierde cierta sensibilidad por esa lucha que da por el poder, pero sí lo hace que uno tenga un sentimiento de alarma, es decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos, en el caso mexicano, defender esta conquista, repito, llena de críticas que podamos hacerle, pero que tiene mucho más corte popular, de derechos y de justicia social, que la alternativa que nos propone esta agresión que viene del norte y viene de adentro también? Es una situación muy difícil, porque hemos llegado acá también por culpa de esas claudicaciones de nuestras izquierdas, ¿no? O sea, cuando vemos cómo avanza la ultraderecha en el continente, decimos, demonio, ¿qué hicimos mal? Pero por otro lado, estamos ante una coyuntura que nos urge a defender esto que tenemos. Desde luego, esa defensa no se puede construir con falacias, autocomplacencia y tapándonos los ojos, pero sí requiere mucho sentido estratégico. En ese sentido, mucho talento, ¿no? Mucho olfato estratégico. Dónde ceder, dónde dar un golpe mediático, cuándo defender la soberanía, cuándo hacerle un guiño a Trump. Todo ese balance requiere muchísima muñeca política, y hasta ahora, debo decirlo, a mí me parece que Claudia Sheinbaum, como jefa del Estado mexicano, la ha tenido a veces mejor que otros líderes de izquierda que vemos en el continente. Gracias, Federico.